Buenas tardes, tengan colegas, abogados y abogadas. Realmente me da mucha satisfacción compartir con ustedes este tema y los felicito por el entusiasmo, porque realmente estar un sábado a las 4 de la tarde esperando recibir una charla de delitos económicos es porque realmente hay mucho interés, y de ahí que mi absoluta felicitación. El tema de la delincuencia económica es un fenómeno criminal del cual, aun cuando ya se ha hablado hace bastante tiempo, pues no deja de ser un estudio relativamente moderno en el tema de la ciencia penal. Por eso quisiera referirme un poquito para ubicarnos contextual y históricamente de qué es lo que vamos a hablar, y a partir de ahí pues tratar de comprender y trasladarles qué es lo que yo espero que ustedes pues finalmente puedan concluir de lo que es la delincuencia económica. A modo de antecedentes, para ubicarnos históricamente, se habla un poco de la delincuencia económica, o tenemos que remontarnos necesariamente a los hechos bélicos de la Primera Guerra Mundial, allá por 1918, y la crisis de 1929, cuando hasta ese momento la economía se regía bajo el principio laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Fue cuando se llegó al máximo libertinaje, por decirlo así, económico, donde no habían reglas claras y lo que existía era una verdadera batalla sin ningún tipo de regulación. Bueno, este principio tan liberal no fue, cuando llegaron estos hechos controversiales, no fue lo suficientemente capaz de volver a ordenar lo que era el mundo económico y restablecer otra vez lineamientos económicos. De ahí que el Estado tuvo que tomar una participación activa y empezar a regular actividades que antes de eso no estaban nada más fijadas por reglas de la oferta, la demanda y quienes dominaban los mercados en ese momento. Entonces es cuando se habla de un intervencionismo del Estado en la economía. Bueno, a partir de ahí es que ya se habla de un derecho económico. Entonces viene una ideología, ya es la ideología liberal, por una ideología más interventora del Estado. Ya es junto con ese derecho económico propiamente, que nace el derecho penal económico, y que es justamente un derecho que es regulado, que es regido por las bases, por los principios del derecho penal común que conocemos. Bueno, el tema es que a partir de ese intervencionismo que hace el Estado, a su vez viene el tema de la comisión de delincuencia y una criminalidad que se comete a nivel contra esas reglas, contra esas normas que imparte el Estado en la regulación de ciertos sectores de la economía. Bueno, después de eso, resulta que viene otra ideología, lo que se ha llamado la globalización o el neoliberalismo económico. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de la globalización ya no los negocios, las empresas vienen para una proyección transfronteriza, ya se rebasan lo que es propiamente la frontera de cada país a nivel económico. Entonces, básicamente ya los países, para las grandes transnacionales, dejan de ser países soberanos y se convierten en centros de negocios. Bueno, a partir de esos centros de negocios que se expanden por todo el mundo, también se expande la criminalidad y se expande toda esa presión que existe de parte de las multinacionales en que los estados empiecen a liberar ciertos sectores que eran regulados para darles chance, para que le den participación a lo que es las grandes empresas que tienen negocios en las materias que el Estado tenía ciertos monopolios. Recordemos aquí, hasta hace poco, el tema de los seguros y telecomunicaciones. También dentro de ese modelo de globalización se da lo que se le dice al Estado que en vez de ellos estar construyendo obra pública, se empieza a hablar de la concesión, de la gestión interesada, y es cuando vemos ya empresas construyendo carreteras, por ejemplo Costa Rica, construyendo aeropuertos, trayendo trenes y cosas por el estilo. Bueno, entonces, a partir de eso ya tenemos conceptualizado un derecho económico que se habla a partir de esos hechos bélicos,
un Estado que regula esa economía, después viene una desregulación nuevamente, pero se acrecenta la criminalidad. Entonces ya hablamos de una criminalidad transnacional que atenta contra bienes, como más adelante lo vamos a ver. Bien, el tema de las precisiones terminológicas en esta delincuencia. Ahí ustedes pueden ver 4 palabras o 4 conceptos que se manejan normalmente para calificar este tipo de delincuencia. Se habla del delito socioeconómico, delito no convencional, delito financiero y delito patrimonial. Sobre eso quisiera hacer dar unas pinceladas. Bien, delito socioeconómico, que es el concepto que por lo menos a mí personalmente más me gusta, porque introduce 2 palabras sobre las cuales versa este tipo de delincuencia, que es la sociedad y la economía. Sin embargo, en tema sustantivo es lo mismo que hablar de delito económico. Entonces ahí no hay mayor diferencia. Con el delito no convencional, que creo que por aquí se ha hablado un poco de eso ya, lo podemos explicar a la inversa, es el delito que no cometen las personas habitualmente ya etiquetadas para cometer este tipo de delitos, sino que son aquellos cometidos por personas que tienen algún rol especial dentro de la sociedad, tal y como lo vamos a ver más adelante. Y también se le ha llamado delito financiero. Sin embargo, esta calificación tiene algunos remoles, porque el delito financiero, bueno, devolvámonos un poquito para explicar, recordarán en derecho administrativo que el derecho financiero era cuando hablábamos de presupuestos públicos, tesorerías, era todo lo que tenía que ver con la hacienda pública. Entonces, después emigró un poco más este concepto, evolucionó y está muy arraigado en lo que es las entidades financieras, públicas y privadas. Es todo lo que tiene que ver con usufructuar el dinero, sea cooperativas, operadoras de pensiones, financieras, bancos, todo eso. Entonces hoy día el delito financiero, ese concepto, pues se aplica más directamente a ese tipo de delincuencia. Y muy importante es hablar del concepto de delito patrimonial para ir entendiendo este tema. Delito patrimonial, ustedes recordarán que en los códigos pues siempre está en un título el bien jurídico tutelado en cada capítulo o título, y algunos códigos tienen delitos contra la propiedad, algunos más modernos tienen delitos contra el patrimonio, porque bueno, es un concepto más amplio. Patrimonio, recordemos que la propiedad tiene sus atributos, pero el patrimonio es más amplio que el concepto de propiedad. Bueno, resulta que el delito económico trasciende al delito patrimonial por una razón. El delito económico, como ya lo vamos a ver, protege derechos supraindividuales, bienes jurídicos supraindividuales. El delito patrimonial protege la propiedad de manera individual. Entonces es cuando hablamos del delito de hurto, de robo, de extorsión, digamos cuando se protege al individuo como tal en relación a su patrimonio. Esto es en tema de patrimonio privado, y en tema de patrimonio público, a diferencia de otros países, Costa Rica, cuando se le afecta, se comete un delito que afecta al patrimonio público, de parte de un funcionario público se rige por otros principios, por otra regulación, por otro bien jurídico incluso, que es el ejercicio o la probidad en el ejercicio de la función pública, de manera que no nos vamos a meter mucho en eso. Sin embargo, vamos a ver el binomio que existe ahí. Cuando ese patrimonio es afectado o es infringido por personas particulares, pues se aplican los delitos comunes que están en el Código Penal contra la propiedad, y a diferencia de otras legislaciones que al particular, cuando comete un delito que tiene como objeto los bienes demaniales o bienes públicos, se le aplica una legislación especial como si fuera un funcionario público, pero en este caso en Costa Rica no aplica. Bien, ¿cuáles son los elementos diferenciadores? Dirán ustedes, bueno, quiero dejar claro antes que delito económico y delito patrimonial no es lo mismo. Cuando estamos hablando de esos conceptos, porque aun cuando ambos tienen el ingrediente, que el objeto o la infracción se puede cuantificar económicamente, no es lo mismo. Bien, a partir de aquí, señores, yo quisiera que ustedes, digamos, la charla se va a circunscribir en un fenómeno que está ocurriendo en Costa Rica,
y no quisiera ni que ustedes en algún momento van a pensar posiblemente que esta exposición la saqué a los medios de comunicación, pero en realidad no. Esto es lo que se ha construido desde el año 1919 sobre estos temas. Entonces, cualquier relación es meramente circunstancial. Pero bueno, vamos a hablar del sujeto como elemento diferenciador. Fue en el año 1939, para los que les gusta la criminología, que el criminólogo, sociólogo Edwin Sutherland expuso en la Academia Americana de Criminólogos el tema, o introdujo el concepto de delincuente de cuello blanco. Me imagino que lo han escuchado. Bueno, este señor presentó una ideología criminológica hasta ese momento no analizada, por lo menos con la profundidad que él lo hizo en ese momento, y fue cuando más bien logró hacer una diferenciación entre aquellos delitos que se estaban cometiendo por las personas que ya estaban etiquetadas como tal, de aquellas personas que cometían delitos bajo una investidura, bajo un rol social diferente. Entonces es cuando él dice, el delincuente de cuello blanco lo caracteriza como aquella persona que tiene un estatus social alto, una persona que es respetada, que es admirada, que tiene grandes ideales altruistas, que es un gran colaborador social, de manera que vino a quebrantar lo que hasta ese momento se tenía conceptualizado como el delincuente que cometía delitos, que era etiquetado, que pertenecía a ciertos estratos sociales. Entonces esto vino a hacer una revolución total en el pensamiento criminológico y posteriormente en el penal. Entonces, a partir de eso, se vienen creando más doctrina, más estudios, y ya es cuando se determina que existen estructuras de poder. Entonces, cuando hablamos de estructuras de poder para cometer este tipo de delito bajo esas personas que, valga decir, el delincuente de cuello blanco es una persona que normalmente tiene más dinero que el juez, que el fiscal, que el defensor, tiene más conocimientos a veces que el mismo juez, que el fiscal, que el defensor, tiene más influencia política y social que todos esos operadores. Entonces, es una persona que tiene calificaciones o credenciales muy especiales. Bueno, esas personas que tienen esas condiciones tienen la capacidad de ordenarse, de coincidir y crear grandes estructuras de poder para influir en determinados sectores o en países incluso, para imponer sus reglas. Y por eso es que vemos cuando se hablan de tratados de libre comercio, se hablan de relaciones bilaterales, se habla de aperturas y todo eso, porque eso no es otra cosa que grupos de poder que están imponiendo las reglas de mercado. Eso conduce a que estas personas, cuando van a cometer un delito, no lo hacen de manera improvisada. Estas personas tienen toda una ingeniería para cometer el delito. O sea, tienen los mejores asesores, tienen los mejores abogados, tienen los mejores contactos políticos, incluso logran introducir representantes políticos. Entonces, vean ustedes el nivel de encubrimiento que tienen estas personas. Entonces, por ahí, con esos tintes, vamos a pasar al bien jurídico. Bien, como les decía, en el delito patrimonial propiamente hablando, hay el bien jurídico es el patrimonio y la propiedad y se protege individualmente. En este caso, se habla de un bien jurídico supraindividual. Hablamos como los sinónimos que ya recordaremos en la universidad, que es colectivo, plural, difuso, supraindividual. Bueno, esto quiere decir que aun cuando puede haber una lesión al patrimonio individual, lo cierto es que se afecta algo más allá que eso. Y por ejemplo, pensemos en el tema bursátil. ¿Cuál es lo fundamental en el tema bursátil? La confianza. Si ese elemento se quiebra en el mercado inversor, se está yendo más allá de la afectación del dinero individual de cada uno de las personas que invirtieron ahí, sino que se quiebra la confianza pública. Cuando un banco existe digamos que a alguien se le ocurrió, como pasó con el BAC, para el caso de los expresidentes, o que recientemente, ustedes no sé si se dieron cuenta, que hubo un rumor de que el Banco de Costa Rica iba a quebrar, lo iban a cerrar. Esos son rumores que hacen los detentadores de esos servicios para quebrar eso y tener ventajas.
Entonces, vean ustedes en el momento en que un rumor de estos puede causar un perjuicio innumerable en un Estado y en una institucionalidad y en un banco. Entonces, ven ustedes que podemos hablar de que eso, además de que puede haber una afectación patrimonial en masa, lo cierto es que hay un elemento fundamental, un bien fundamental ahí, que es la confianza del sector. ¿Qué tal que, por ejemplo, se vengan las quiebras de empresas sobre las cuales hay una afectación de acreedores total, quiebras fraudulentas, insolvencias maliciosas? Entonces hay un quebrantamiento de confianza. La industria textil, que por alguna otra razón de números nada favorables, bueno, se quiebra todo ese sector que hay ahí. Entonces, a partir de eso es lo que protege el delito económico, es el bien jurídico que se pretende solventar, proteger. Ahora bien, ¿cuáles son las características del delito económico a partir de lo que hemos conversado? Lo primero es, como ya les dije, que se rompe la imagen estereotipada del delincuente. Todos, o sea, si ustedes lo ven en cualquier fábula, en cualquier imagen, ¿cómo es que representa a un delincuente? ¿Cómo es el típico persona de bajos recursos, de bajo estrato social, de baja escolaridad? Incluso en algunos países se utilizan temas raciales. Ese es el típico. Nunca veremos una persona con su cuello blanco, su corbata, su traje, sus asesores representando un delincuente. Entonces, a partir de esta teoría es que ya cambiamos, o se ha intentado, porque realmente todavía estamos muy incipientes en construir una política criminal en ese sentido. Normalmente, este tipo de delito, por lo técnico que es, por lo complicado de precisarlo también, es una norma, un tipo penal en blanco, una norma penal en blanco, la recordaremos, aquella cuyos elementos normativos tenemos que ir a otra materia a ver qué es lo que significa. Entonces, si hablamos de un delito tributario, tenemos que manejar materia tributaria. Si hablamos de blanqueo de capitales, tenemos que manejar cuáles son los conceptos normativos. Si es un delito aduanero, tenemos que manejar qué es el control aduanero. Si es un delito bursátil, hay que conocer todo lo que hay detrás en tema de mercado de valores. Entonces, normalmente esos tipos penales nos conducen a manejar otras materias. Entonces, por eso es que es un tipo penal que requiere una integración muy detallada. Como lo dije, los autores no provienen de clases las menos favorecidas, normalmente todo lo contrario, pertenecen a la clase social dominante de los países e incluso del mundo. Y algo importante es que este delito, porque al final puede que afecte a unos patrimonialmente, pero al final a veces es un principio, la confianza. La confianza, ¿en qué me afecta a mí la confianza? Bueno, eso no es un tema que debemos valorar individualmente, eso le tocará ya a nivel de Estado ver qué puntuaciones, qué calificaciones tiene un país para invertir o no. Bueno, eso le corresponde al país. Pero si usted no asocia a esa persona a que es peligrosa, normalmente no existe ese reproche social. Entonces, por eso es que muchas veces este tipo de delincuentes, lejos de verse como delincuentes, se ven como grandes héroes o incluso personas a seguir. Bueno, yo creo que los dejé botados con él. Vamos a ver. Las otras características que les presento es que normalmente el hecho que se va a investigar o que se va a juzgar es un hecho muy complejo, o sea, terriblemente complejo. Normalmente es de carácter transnacional y participan tanto personas públicas, personas que están en la función pública, como personas que están en el sector privado y en el sector político. Entonces, ir aglutinando, ir aterrizando un delito, para construir la prueba a partir de ahí resulta bastante complicado y inicia a partir de una actividad empresarial que parece ser seria y que parece cumplir con el rol y con los principios éticos de lo que es la actividad comercial. Causa daños patrimoniales masivos, normalmente cuando hay daño patrimonial es de carácter masivo, o sea que hablamos de multiplicidad de víctimas. Esto es muy importante, que es la antesala de la corrupción. O sea, cuando se quiere cometer un delito económico, naturalmente ocupa un socio esencial que es el funcionario público corrupto. Para muestras, ¿verdad?, lo que está pasando todavía. Y es que ese binomio empresa
y funcionario público es lo que en definitiva viene a quebrar y afectar la confianza en la institucionalidad del país. Entonces vean ustedes al nivel que hemos llegado, por ejemplo en Costa Rica, donde indistintamente los resultados, mediáticamente los tres poderes de la República están terriblemente cuestionados. Y otro dato importante es que ese delincuente, vamos a llamarlo así, aunque no está condenado, pero para efectos de comprendernos, tiene un estatus económico, social y político que le permite sustraerse a la persecución penal ordinaria. O sea, es una persona que normalmente no lo vemos desfilando en los tribunales de justicia, no lo vemos desfilando en las patrullas. Entonces, es una persona que tiene la habilidad para, no solo la habilidad, sino las influencias y esa apariencia de que todo está correctamente y normalmente no lo vemos ahí. Este tipo de delito, por dicha, no se dan todo el tiempo, pero cuando se dan en masas como las que estamos viendo en América Latina, podemos ver que pueden quebrar la constitucionalidad de un país y el orden institucional. Bien. El tema de los delitos económicos, nada más que quería hacerles mención, pues Europa evidentemente lleva mucha ventaja en esto, igual que el derecho anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos. En España, por ejemplo, el cual tenemos mucha influencia, tiene el título 13 de su Código Penal, lo llama delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Ellos tienen delitos muy de avanzada que nosotros no tenemos y que por eso muchas veces estamos siempre encasillándolos dentro del delito de estafa. Normal, ahí se tienen que estirar los conceptos hasta donde se pueden porque no tenemos un tipo penal lo suficientemente preciso para subsumir un hecho delictivo. En Colombia, que por el lado de Sudamérica, tienen un título 10 en su Código Penal que se llama delitos contra el orden económico-social. Entonces ustedes ven cómo van jugando con los conceptos de los que hablamos, por eso fue que hice la referencia. En Guatemala, que es aquí ya a nivel centroamericano, que tiene un código de avanzada, está el título 10 que se llama de los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. Si lo vemos así, estos cuatro conceptos se subsumen dentro de lo que es delincuencia socioeconómica o delincuencia económica. Perfectamente lo pudieron haber reducido ahí y era más que entendible. Estos delitos que quería hacer mención en Costa Rica son delitos que están dispersos tanto en el Código Penal como en leyes especiales. No tenemos un capítulo en el Código Penal ni ninguna ley especial que hable de delitos económicos o delitos socioeconómicos. Entonces, nada más para hacerles alguna mención, en el Código Tributario tenemos la defraudación fiscal tributaria, que tiene un elemento importante, lo que se llama la condición objetiva de punibilidad, que es que para que sea delito, la defraudación tiene que superar 500 salarios base. 500 salarios base quiere, no sé, 200 millones. Entonces vean ustedes el régimen de impunidad ya de por sí que tienen los grandes contribuyentes o las grandes empresas y los grandes transnacionales. O sea, una persona puede cometer delito, puede cometer infracción tributaria hasta cierto monto, porque a partir de ahí ya es delito. Entonces una conducta permisiva. Está la defraudación fiscal aduanera, que también, pero ya es a nivel de ingreso, importación o exportación de mercancía, ya sea al exterior o a nivel de zonas francas. Tenemos, bueno, estos están en la Ley General de Aduanas, la defraudación fiscal aduanera y el contrabando. Este tema del contrabando, quería hacerle la mención, porque hoy por hoy los delitos aduaneros son los delitos económicos de moda y son los que están generando más rendimientos a los que se dedican a esta actividad. Por una razón, el caso de narcotráfico, trata de personas, que es el otro problema del siglo XXI, es que hay demasiada vigilancia. O sea, ustedes ven drogas y está la DEA, hay patrullajes conjuntos, hay penas mínimas de 8 años, igual en trata de personas. En el delito de contrabando la pena mínima son 3 años, cuando es modalidad simple. No existe, o sea que hasta incluso permite la ejecución condicional de la pena. No existe esa vigilancia tan absoluta
que hay en drogas. No existe esa persecución. Y el delito de contrabando está generando muchos rendimientos porque los delincuentes decidieron migrar a ese tipo de hechos porque están, primero, menos perseguidos, en caso de que sean descubiertos, están sometidos a unas penas mucho menores e incluso pueden llegar a reparaciones integrales con el Estado. Entonces, si lo ven desde el punto de vista punitivo de reproche, es un gran negocio. ¿Qué es lo otro que tiene? De algún modo, muchos pueden conocer o conocemos un contrabandista, no lo vemos como ese sujeto peligroso, al contrario, más de uno se beneficia con los perfumes, eso a pequeña escala, ¿verdad? Pero no lo vemos, lo que quiero decir es que no lo etiquetamos como esa persona que es peligrosa para la sociedad, al contrario, lo vemos como una persona hábil. Entonces, el delito de contrabando junto con lo que es la infracción a la propiedad industrial son los delitos que hoy por hoy están generando muchos rendimientos y que están siendo pues ocupados por quienes se dedican a estas actividades. Está el delito de ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito, artículo 246 del Código Penal. La manipulación de precios del mercado es un delito bursátil, está en el 251 del Código Penal. Legitimación de capitales, que está en el 69 de la Ley 8204. Ley 8204 en el Código Penal. Y el tráfico de influencias, que está en el artículo 52 de la Ley 8422. ¿Esto cuál era la intención? Bueno, ver que estos delitos en Costa Rica pues están dispersos por diferentes cuerpos normativos. Obviamente el conocimiento, desmenuzar cada uno de estos pues implicaría muchas horas de conversación, pero sí lo que quería decirles era de qué hablamos cuando tenemos problemas de delincuencia económica, y verán ustedes que pues ahí no se ve la víctima como una persona individualmente reconocida, sino que si vemos la afectación de estos delitos pues equivale a una masa, equivale a la institucionalidad y a principios como el de confianza social. Quería hablarles en el proyecto del Código Penal que está en la Asamblea Legislativa, creo que como desde finales de los años 90, existe el delito de la estafa agravada. Ya este proyecto introduce muchos delitos socioeconómicos, incluso por ahí tiene el título. Y quería compartirles estos dos incisos. El inciso 1 dice: cuando lo realice quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga total o parcialmente sus recursos del ahorro del público, o por quien personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita de cualquier naturaleza haya obtenido sus recursos total o parcialmente del ahorro del público. Este delito aplicaría muy bien a unas financieras que estuvieron aquí, que no estaban reguladas, no estaban inscritas en su JEF, que estaban recogiendo dinero del público, pagaban intereses altísimos, y es lo que se llama la estafa piramidal. Y total, después no pudieron, tuve la experiencia de que en una de ellas eran 600 personas ofendidas las que aparecieron, solo 600. Recuerdo que la audiencia preliminar lo hicimos en un auditorio como este y aún así no entró todo el mundo. Pero ahora les quiero contar un poco más de ese tema. Y inciso 4 dice: cuando se realice mediante el suministro de información falsa, alterada, incompleta, omisa o defectuosa, personal o de un tercero, con el fin de obtener créditos o condiciones crediticias favorables para sí mismo o para un tercero. Ir a buscar créditos al banco con documentación alterada, balances, informes contables alterados. Esta precisión fáctica no la tenemos actualmente. Por eso es que cuando se denuncian, porque de hecho hay una por ahí de conocimiento público, que es la Janker-Lewis-Berger, tiene que ver con un tema del Banco Nacional, y pues esto quedaría perfecto, pero hoy día no lo tenemos y habrá que revisarlo a partir de la generalidad de la estafa común que está en el 216 del Código Penal. Bueno, les decía que en el proyecto que les hablaba, que está en la Asamblea Legislativa, está el título 8 que dice delitos contra el orden socioeconómico. Entonces ya ahí, digamos, en aquel momento ya hubo personas que quisieron aglutinar este tipo de delitos en un solo capítulo y estar en consonancia con el resto del mundo. Y dentro de ese título está el capítulo de quiebras e insolvencias, capítulo 2, delitos contra la confianza pública,
y capítulo 3, delitos bursátiles. Entonces ven cómo esto ya se va tratando de dar señales de que vamos en buena línea. Bien, ¿cuál es la tendencia de los delitos económicos? Bueno, recordarán al principio societate non delinquere potest, las personas jurídicas no delinquen. Eso hace unos años hablar de que las personas jurídicas podían cometer delito era una aberración. Bueno, hoy ya se habla de esto, ya existe en los países más desarrollados y algunos de Sudamérica existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A partir de eso, obviamente el axioma penal está sufriendo una transformación porque toda la estructura penal se sustenta en la voluntad, en el elemento psicológico de las personas individuales, personas físicas y no sobre personas ficticias. Entonces vean ustedes el viraje que está dando esto. Bueno, lo cierto es que ya esto es una tendencia. En Costa Rica ya en la Asamblea hay un proyecto y ya están incluso haciendo consultas porque hay un gran interés de un sector y otro detractor, como siempre en todo, pero esto es un tema que yo particularmente creo, nos guste o no, vamos a estar hablando en pocos años de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera que ya los insto a que vayan estudiando ese tema. Y los programas de cumplimiento normativo, criminal compliance, no sé si han escuchado estos instrumentos. Bueno, a grandes rasgos, las empresas, a fin de evitar grandes indemnizaciones por los delitos que comete la empresa o por los que cometen sus personeros, piensen en una transnacional que hizo un daño ambiental en Brasil, contaminó el Amazonas, no sé. Resulta que estas personas, esto nació en Estados Unidos en el sector bancario, financiero, es que estas empresas están creando su propio código, es lo que se llama programas de regulación empresarial o autorregulación empresarial. O sea, ellos mismos se someten a cumplir la normativa que existe en tema ambiental, en tema de corrupción, en tema, o sea, laboral, en tema social. Entonces ellos tienen su propio código para decirle, ante una eventual denuncia penal o civil, decirle al juez, mire, señor juez, yo cumplí con todas las normas. O sea, es cierto que mi empresa tenía una actividad de riesgo, pero pese a ello yo tengo todo un sistema interno, un control interno, para hacerlo en términos sencillos, que no me pueden imputar a mí la responsabilidad, porque yo hice dentro de mis posibilidades todo lo necesario para que eso no ocurriera. O si lo hizo el personero, bueno, vaya así como el representante, pero mi empresa no lo cometió. Esto es sobre todo para proteger indemnizaciones masivas o para proteger los socios y los representantes, los personeros legales. Entonces, ¿cuál es la intención de estos programas de cumplimiento normativo? Bueno, primero, totalmente excluir la responsabilidad penal de la empresa, de los empleados y personeros o representantes, trasladarla a algún funcionario interno o bien atenuarla. Entonces, esto pues, evidentemente ocupará una aceptación jurídica, pero se está dando, digamos, el gran auge se da donde hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, recordemos que en Costa Rica, si no hay responsabilidad penal, sí existe la civil. Entonces, esa empresa puede perfectamente adoptar un programa de cumplimiento normativo a partir de ello y minimizar o eximirse del todo de una responsabilidad civil a partir de un delito económico, como lo hemos conceptualizado. Este es un tema muy interesante, yo por lo menos estoy muy entusiasmado con el estudio y si alguno tiene interés, la verdad que lo invito a que estudie este tema porque es todo una moda que va, y es el que le gusta el derecho corporativo, creo que esto va a ser un gran nicho de trabajo. Y lo otro es el tema de la recuperación de activos. Bueno, eso creo que se sintetiza con el proyecto de ley de extinción de dominio que me imagino han escuchado, que lo que pretende es justamente quitarle el patrimonio a esas personas que no tienen una manera, que no pueden justificarlo, o sea, que tiene todos los indicios para acreditar que ese dinero no fue habido legalmente.
No es un proceso penal, es un proceso de extinción de dominio, como dice la palabra. Entonces, ¿por qué esto? Porque ya se ha notado que imponer penas, multa o penas de cárcel a los personeros, a los representantes, en poco se corrige el daño. Entonces ya creo que existe una coincidencia en que la manera más efectiva de atacar la delincuencia económica es atacando el patrimonio. Entonces, a partir de ahí es que se están echando mano a este tipo de herramientas como la extinción de dominio y, bueno, el delito de legitimación de capitales. La verdad es que eso ha sido totalmente infructuoso, inútil, es un delito muy complicado porque, aparte que hay que demostrar el delito como tal, tiene que acreditarse el delito precedente. Entonces, eso no ha dado grandes rendimientos a nivel mundial. Y ahora la tendencia es a la extinción de dominio, obviamente con todas las críticas que eso ha conllevado. El tema, vamos a ver, ¿cuáles son las dificultades en este tipo y esto desde la óptica de fiscal, ¿verdad? Porque como si fueran ustedes defensores o empresarios, pues posiblemente estarían viendo esto con otros ojos. Pero las principales dificultades las vamos a resumir en lo siguiente. ¿Qué es la apariencia externa de licitud? O sea, ese delito económico normalmente parece ser lícito. ¿Qué es lo que normalmente? Bueno, el mejor ejemplo es el delito de legitimación de capitales. Es el delito que aparenta esa licitud. El abuso de las personas jurídicas. Bueno, ustedes saben que en Costa Rica no hay limitación alguna para formar parte o constituir sociedades. Ahora, pues disminuyó un poco por el tema del impuesto. El caso de los Panama Papers fue el ejemplo más claro de cómo a partir del abuso de la persona jurídica se pueden ocultar dineros y personas para cometer delitos, obviamente no todos, pero si una persona tiene en un país todo el respaldo jurídico para sus bienes, nada tiene que ir a un paraíso fiscal a cuidarlos. Las voluntades colectivas. ¿Cuál es el problema del delito económico? Que quien lo comete es un órgano, o sea, son varias personas. Normalmente la junta directiva, el órgano consultor, el comité de crédito, para ir un poquito más aterrizado. Entonces, ¿cómo cuesta probar y acreditar un dolo ahí? Entonces, son las grandes dificultades que tiene. Y ni se diga si hay una sucesión de personas o de voluntades alrededor del hecho, o están vamos a ver, desperdigadas por varios lugares, y cuál es el que tuvo control, cuál es el hombre de atrás, cuál tuvo dominio, es un delito de incumplimiento de deber. Entonces entran en juego muchos elementos técnicos de la autoría y la participación criminal que realmente nos ponen a pensar mucho. La ética empresarial. Digamos, en el mundo comercial se dice que el empresario, espero no ofender a nadie, tiene la regla ética, es como muy pequeñita, o sea, como que aquí es una cuestión de ganar, o sea, como que andan siempre en el límite. Entonces, normalmente, ese límite se estira o se encoge, entonces uno no sabe en qué momento está entre lo permitido, socialmente permitido en el argot comercial. Entonces, es difícil de determinar esa línea. El reproche social, que ya hablamos, yo no sé, y quiero poner un ejemplo para ponerle un poquito más de chiste, será esto. No sé si alguno de ustedes vio Betty la Fea, no tienen que levantar la mano, no se preocupen. Pero hay un episodio donde a una de ellas, a la macha, una asistente, creo que era la Patricia, ya que me da el color de que solo yo veo novelas, ¿verdad? La detienen junto con la otra muchacha y la llevan a una cárcel ahí, y están todos los detenidos que eran las personas que conocemos, los que están etiquetados como tal. Entonces ella se molesta con el policía y le dice: ¿cómo se le ocurre traerme aquí con estas personas, con estos delincuentes de baja categoría? Yo tengo 6 meses, decía, de estudios en la San Marino, lléveme donde están los delincuentes de cuello blanco, los financieros, ahí es donde tengo que estar yo. Entonces, ese ejemplo, de alguna manera, que ella quería roce, o sea, para ella era roce estar con un delincuente económico de cuello blanco. Bueno, eso es lo que tenemos en la realidad, no existe tal reproche social. Existe malestar, pero vean, el legitimador de capitales, de dinero,
normalmente, y casos en Costa Rica, está en un condominio y es el que hace la fiesta del año, de fin de año, paga todo. Nadie se molesta, ¿quién lo va a denunciar? Si paga toda la manutención, si paga la jardinería. O sea, el caballero metal, como dicen, siempre es bienvenido. Entonces ese reproche social se da, no necesariamente se da cuando existe, cuando sobre todo esos dineros provienen de manera ilícita y no necesariamente del patrimonio público, porque ahí cuando es patrimonio público la cosa sí cambia un poco. Bueno, la tipificación de la conducta, ya les dije que es un poquito difícil concretarla, son normalmente tipos penales en blanco y eso normalmente son duramente cuestionados, incluso a veces hay que solventarlos con normas reglamentarias, que sabemos que pues podrían estar infringiendo ahí el principio de legalidad penal. El tema de la obtención de la prueba, como les decía, estos delitos normalmente a partir de la transnacionalización de servicios, de productos, de la mercancía, de las empresas, ahora tratados de libre comercio, el internet, los negocios, el comercio electrónico, pues permite que una conducta se cometa a veces en el espacio, o sea, no se sabe dónde se consumó, dónde inició o cómo, o se trianguliza en diferentes países. Entonces, hay que ir a veces detrás de esa prueba. Cuando usted llega a un paraíso fiscal y le dicen, aquí no hicimos nada, ahí hay grandes dificultades. Y normalmente, los grandes capitales del mundo están en paraísos fiscales. Entonces, cuando se da este delito, cuando es de carácter transnacional, hay grandes dificultades para su acreditación. Sin embargo, también tenemos que reconocer, ahora existen muchas redes de cooperación internacional, muchos tratados de cooperación judicial internacional y el instrumento de la asistencia judicial, la carta rogatoria, como se llama, pues está dando muchos frutos, sobre todo porque se están compartiendo mucho lo que son los recursos que se logran obtener, entonces ya como que hay más interés. No hay una ausencia, más bien hay una ausencia absoluta de política de persecución penal por parte de los órganos de persecución. Esto, quisiera hacer un paréntesis ahí, y no es por la coyuntura que estamos pasando, pero si ustedes notan los delitos, la magnitud de estos delitos están siempre asociados a una denuncia, a una investigación de prensa. O sea, eso es una realidad. Lo verán con el caso de los expresidentes, lo verán con el caso actual, lo verán en Brasil, lo verán en Perú y en cualquier lado. Todo arranca por una investigación de la prensa. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público de los países está más preocupado por los delitos de flagrancia, está más preocupado por el narcotráfico y por los delitos comunes, o sea, por los delitos que sabemos ya resultan primitivos, por decirlo así. El interés de la víctima en recuperar los recursos. Este es otro tema. Recuerdo el caso de una, bueno, en aquel momento, Lainer y Sanz, que se iba a llegar a un acuerdo y estaba todo el auditorio, que de hecho fue en un estadio, creo, la audiencia. Y una señora no quería arreglar, no quería. Y no podía, que en ese caso había que ir a juicio, porque la señora no quería. Bueno, el asunto es que, no quiero saber qué pasó, pero otro día sí aceptó. En este caso, la gente lo que quiere, la víctima, es recuperar el dinero. Y tienen razón. O sea, tienen razón. Yo recupero mi dinero, la inversión que hice, los socios. Y entonces, una vez que estos delincuentes de cuello blanco logran ir pagando, porque ellos también incluyen en sus partidas esa posibilidad, y el caso se cae, se queda la persecución y nunca tenemos condenados. Entonces, cuando existe la posibilidad de llegar a esos arreglos, pues ellos tienen la posibilidad también de salirse. Y lo otro es, con el tema de los recursos, y les decía ese caso de esa financiera que estuvo en su momento, que muchos ciudadanos estadounidenses que invirtieron no presentaron la denuncia. No les interesó. Y era la razón, ellos evadieron impuestos en Estados Unidos. Entonces ellos no tenían cómo, o sea, más bien desearían que la embajada nunca los hubiera citado porque más bien estaban en un problema en sus países. Entonces si yo estoy recibiendo dinero proveniente del narcotráfico, estoy lavando dinero e invierto, yo no voy a ir a presentar una denuncia. Entonces muchos de esos recursos son de procedencia ilícita o sospechosa, entonces muchas víctimas ni siquiera presentan la denuncia, pero obviamente en el entorno social se causa una gran afectación al funcionamiento de la actividad que se trate. El tema
ahí quería hacer unos apuntes del punto de vista procesal, y es que cuando se abre una investigación de estas, normalmente son tantos hechos, tantas personas, que usted tiene, lo mejor es seleccionar con qué, como persecutor, qué me interesa llevarme a juicio, o sea, qué logro probar en juicio. Porque a veces se quiere abrazar tanto y arrastrar tanto que al final no se logra nada. Entonces hay que ir separando, ¿verdad?, el polvo y la paja, lo que realmente hay que llegar. Y eso lo vemos porque a veces la prensa genera muchas expectativas, pero a la hora que la prueba y usted como penalista ve las restricciones que hay, como que se va quedando, se va disminuyendo, y entonces ahí es donde hay que tener cuidado con no generar una gran expectativa o quitarle seriedad al caso principal. En eso hay que tener cuidado. Lo digo porque en algún momento ustedes pueden tener representaciones, o como fiscal o como querellantes de alguna empresa o de alguna víctima. Ponderar el criterio de oportunidad por colaboración, eso es muy importante. En los delitos económicos tiene que haber una persona normalmente que hable. Porque lo verán ustedes en el caso de Brasil, de Odebrecht, fue el mismo Odebrecht que entregó todas las demás personas. Pero si no hay una persona con la cual se negocie, difícilmente se pueden cobrar estas estructuras criminales. Controlar la duración del proceso. Si hay algo que se garantiza la impunidad, es cuando el proceso tarda y piden ampliación y otra ampliación y se vuelve a pedir la ampliación del informe, del perito. Eso, las víctimas tienen que estar muy atentas de eso, porque la impunidad se puede fraguar de muchas maneras. Quitando los fiscales, quitando la policía, retrasando el proceso, pidiendo informes y muchas cosas. Entonces, con eso hay que tener cuidado. El tema de la legitimación procesal. Bueno, ustedes saben que Costa Rica es uno de los países que introdujo en el Código del 96, vigente en el 98, que entró en vigencia en el 98, el tema del daño social. Y por primera vez le reconoció a la Procuraduría General de la República en el caso de los expresidentes, y pues hubo una indemnización, pero como derecho ya está reconocido, ya los jueces lo valoraron, y podemos pensar entonces aplicar eso cuando hay un daño a la confianza pública. O sea, que más allá del daño que se le hizo a cada víctima, que la Procuraduría pueda ir en defensa de los intereses del Estado, porque un Estado que se quiebra, que por ejemplo en tema de pensiones, por alguna razón se da una quiebra sistémica, bueno, posiblemente las calificadoras de riesgo le bajen la nota, entonces pues, eso afecta la inversión y eventualmente los créditos que un país pueda recibir. Y con la abundancia de la prueba, siguiendo con ese otro caso de la financiera, recuerdo que en el juicio desfilaron más de 150 personas y era lo mismo, a decir lo mismo. Ya ellos habían presentado la denuncia. Bueno, ¿para qué tienen que ir? Si la denuncia es prueba documental, ¿cómo tiene que ir otra vez a relatar eso, lo que está en el documento? Porque era el mismo diseño, era una estafa piramidal. Bueno, contrario a eso, recordarán ustedes a Maynor Vargas, que fue un dirigente deportivo, era un caso muy grande, un caso de unas estafas muy grandes en Estados Unidos, de muchas personas. El juicio duró 15 días en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica duró un año y medio. O sea, yo no me explico dónde queda el principio de inmediación de la prueba en una persona que dura un año un juicio. 120 testigos. O sea, una persona que tiene 120 testigos, que es la peor prueba que puede tener uno como fiscal, porque el testigo se puede sobornar, se pone nervioso, se le olvida, se muere. O sea, lo peor que puede haber en un delito económico es un testigo, porque es la peor prueba de todas. Por dicha, ahora existen muchos instrumentos ya técnicos y financieros para acreditar eso. Bueno, el tema es que eso hay que valorarlo, porque si cuando se habla de delitos económicos, ustedes verán en las fiscalías normalmente que ahí están esos tomos grandísimos. No existe una política criminal interna que le dé algún tipo de especialidad y de, digámoslo así, de control diferente al otro. Porque si un fiscal va a resolver con la misma validez, desde el punto de vista de la valoración del desempeño, un hurto que una quiebra fraudulenta, yo mejor resuelvo el hurto, por mucho. Entonces, esas son las cosas por las cuales el delito económico normalmente cae en esos rezagos.
Bueno, ya para ir finalizando un poco, bueno, creo, bueno, me quedé por aquí, nadie me avisó. A grandes rasgos, fines de la pena. Rehabilitar, resocializar, retribuir. Señores, una persona con un perfil como el que hemos hablado, ocupa resocialización. O sea, ¿de qué lo vamos a rehabilitar? Si es una persona normalmente más formada de quien nos está mandando incluso a prisión. Entonces hay que ver, aquí es donde el tema penitenciario, el tema de la pena, se cae, ya de por sí es bien cuestionada para cualquier tipo de delito, pero en los delitos de cuello blanco es donde definitivamente pareciera que no tiene ningún tipo de asidero. Entonces por eso es que hay que pensar en otro tipo de sanción, o cómo que le retribuye al Estado y a la sociedad, pero lo cierto es que ya es lo que tenemos. Aunque ustedes verán que difícilmente vemos un delincuente cuello blanco en la cárcel. Dijo José León Sánchez en la novela, en la cárcel vi todo tipo de personas, desde los más criminales hasta las personas que creí inocentes, pero nunca vi un rico. Y bueno. Referencia a investigaciones, señores, nada más para que lo tomen ahí como ejemplo. Odebrecht, ustedes le dan Google a eso y salen montañas de información. La constructora brasileña que a partir de sobornos se adjudicó contratos en 12 países. Ahí están algunos indicados de América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, bueno, estuvo en Asia y África. Pagó, según el Departamento de Justicia, que fue el que abrió esta investigación, 786 millones en sobornos para adjudicarse los contratos. El caso Lava Jato, de la petrolera brasileña, que pringó a todo el sector latinoamericano político, que es la Petrobras, la petrolera brasileña, que es semiestatal, que a cambio de dar concesiones para construir instalaciones, pagó o recibieron los funcionarios 2.000 millones en sobornos. ¿Sabe qué es lo peor de esto? Que esto al final es cobrado al usuario. Esto no es cobrado en los impuestos, esto no es cobrado en las diferentes contribuciones que damos. Por eso es que sí hay una gran afectación masiva en todo esto. Por eso es que los países quiebran, por eso es que nos meten paquetes fiscales, porque ya esto no aguanta. Eso tiene que ver algo parecido, permítame el comentario, con muchas de las empresas que dan la garantía. Entonces, por ejemplo, en cuestión de derechos del consumidor también, que es un delito económico, en Costa Rica no tenemos un delito suficientemente fuerte en eso, en muchas legislaciones sí, cuando qué sé yo, una fabricante de automóviles, cuando ellos dicen indemnizamos los daños que pueda causar alrededor del mundo, ellos esa estimación de indemnización ya está incluida en el costo del carro que venden. Entonces no es tal erogación, ellos no tienen ninguna erogación. Y hubo una vez, por allá en los años 70, que una compañía, un carro tenía un defecto en el mundo y se estaban matando las personas, pero midió financieramente que le salía más cómodo pagar los muertos que sacar el carro de circulación. Entonces optaron por pagar los muertos. Bueno, esos son delitos económicos. Y el caso Liberty Reserve, lo recordarán que es el caso de lavado más grande del mundo, investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese caso se fraguó en Costa Rica. Arthur Pudowski, el ucraniano, se casó con una tica, adquirió la nacionalidad. Bueno, ya ese caso está condenado. Costa Rica tuvo un papel protagónico, tuvimos porque estuve por ahí. En ese caso se cree que se lavaron 6.000 millones de colones y se utilizó, que entiendo que hablaron de eso, que me parece muy interesante y los felicito a los organizadores del Bitcoin. Ahí fue donde, desde el punto de vista delictivo, criminal, se utilizó la criptomoneda del Bitcoin. No sé si habrá algo más. Pues no, eso es lo que hay, señores. Espero haberles pues más o menos ilustrado un poquito de qué hablamos cuando hablamos de delitos económicos, y realmente es la delincuencia moderna, es la delincuencia del futuro, y los invito a los que les gusta la justicia penal o los que les gusta el derecho corporativo a que estudien estos temas, porque realmente son muy enriquecedores, son transversales, entonces van a tener que estudiar muchas materias y yo creo que va a ser muy, muy alentador para el país que hayan personas más especializadas en estos temas. Les agradezco mucho. Buenas tardes.